Mi nombre es Melanie del Carmen Vargas, estudiante de término de la carrera Matemática orientada a la educación secundaria en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Actualmente me encuentro cursando la asignatura de variables complejas, la cual es impartida por el distinguido docente Juan Toribio Milanés. Dicha presentación tiene como objetivo principal brindar un recurso detallado a aquellas personas que quieran estudiar el tema de las funciones armónicas, donde explica los pasos concretos a seguir para determinar o comprobar cuando una función es armónica en un dominio apropiado, cómo obtener la función analítica y la armónica conjugada. Procederemos a presentar los contenidos que serán vistos durante toda la presentación, los cuales son los objetivos, las incógnitas a responder, los conceptos básicos de las funciones armónicas, la presentación del teorema y demostración de las funciones armónicas, la resolución de los ejercicios propuestos referente al tema antes mencionado, los recursos utilizados para llevar a cabo la presentación, la conclusión general del tema, las referencias bibliográficas, es decir, las fuentes de donde fueron obtenidas las informaciones presentadas, y una frase reflexiva, la cual compartiremos al final. Sin lugar a duda, los objetivos son una pieza clave para desarrollar y llevar a cabo cualquier proyecto. Por tal razón, en esta presentación contaremos con un objetivo general y algunos específicos para direccionar mejor el proceso. Objetivo general tenemos aplicar el teorema de las funciones armónicas para comprobar que éstas sean armónicas en un dominio apropiado. Y de este surgen tres objetivos específicos, los cuales son enunciar el teorema de las funciones armónicas, determinar la armónica conjugada y función analítica, y de igual modo comprobar los resultados obtenidos en los ejercicios propuestos utilizando herramientas tecnológicas. Las incógnitas a responder durante el video son las siguientes: ¿qué son las funciones armónicas? ¿Cuándo una función es armónica en dominio apropiado de? ¿Cómo determinar la armónica conjugada? Y cómo se forma una función analítica correspondiente cuando se indica una condición. Si quieres saber las respuestas a estas interrogantes, te invito a que continúes viendo el video. Bien, es importante destacar que una función de valores reales de dos variables x y y que tiene primeras y segundas derivadas parciales continua en un dominio D y las cuales satisfacen lo que es la ecuación de Laplace, se dice que es armónica en D, es decir, es aquella cuyo laplaciano es igual a 0. Para esto tomamos la siguiente función, la cual es una función de R2 a R y representa segunda derivada parcial de f con respecto a la segunda derivada parcial de x más la segunda derivada parcial de f con respecto a la segunda derivada parcial de y, lo cual es igual a 0. Es importante destacar, ya como se había mencionado, que para que f sea armónica, el resultado que se obtenga al realizar la suma debe ser igual a 0. Es decir, podemos darnos cuenta que las funciones armónicas es aquella cuyo laplaciano es igual a 0. Ahora conoceremos el teorema de las funciones armónicas, el cual nos dice que suponga que la función compleja f de z igual a u de xy más i por v de xy es analítica en un dominio D. Entonces, las funciones uxy y vxy son armónicas en un dominio D. Ahora procederemos a presentar la demostración de las funciones armónicas, la cual nos dice que suponga que la función f de z igual a u de xy más i por
por v de x, y es analítica en un dominio D y que u y v tienen derivadas continuas de segundo orden en D. Para esto es importante mencionar que, ya que f es analítica, las ecuaciones de Cauchy-Riemann se satisfacen en todo punto z. Recordemos que estas ecuaciones son las siguientes: la derivada parcial de u con respecto a la derivada parcial de x igual a la derivada parcial de v con respecto a la derivada parcial de y. De igual modo, tenemos la derivada parcial de u con respecto a la derivada parcial de y igual a menos la derivada parcial de v con respecto a la derivada parcial de x. Mediante este proceso obtenemos la segunda derivada parcial de u con respecto a la segunda derivada parcial de x igual a la segunda derivada parcial de v con respecto a la derivada parcial de x por la derivada parcial de y. De igual modo, tenemos la segunda derivada parcial de u con respecto a la segunda derivada parcial de y igual a menos la segunda derivada parcial de v con respecto a la derivada parcial de y por la derivada parcial de x. Bien, mediante la suposición de continuidad se puede observar que las derivadas parciales mezcladas, es decir, estas que vemos aquí, que son la segunda derivada parcial de v respecto a la derivada parcial de x por la derivada parcial de y la segunda derivada parcial de v con respecto a la derivada parcial de y por la derivada parcial de x son iguales. Por tanto, sumando a ambas ecuaciones podemos darnos cuenta que la segunda derivada parcial de u con respecto a la segunda derivada parcial de x más la segunda derivada parcial de u con respecto a la segunda derivada parcial de y es igual a 0, demostrando de esta forma que u de x, y es armónica. Ahora, derivando ambos lados de la derivada parcial de u respecto a la derivada parcial de x igual a la derivada parcial de v respecto a la derivada parcial de y de igual modo derivando ambos lados de la derivada parcial de u respecto a la derivada parcial de y igual a menos la derivada parcial de v con respecto a la derivada parcial de x, obtenemos segunda derivada parcial de u con respecto a la derivada parcial de y por la derivada parcial de x es igual a la segunda derivada parcial de v con respecto a la segunda derivada parcial de y. De igual modo, tenemos segunda derivada parcial de u con respecto a la derivada parcial de x por la derivada parcial de y es igual a menos la segunda derivada parcial de v con respecto a la segunda derivada parcial de x. Entonces, al restar estas dos ecuaciones, obtenemos que el laplaciano de v es igual a 0. Ahora procederemos a resolver los ejercicios propuestos en el capítulo 3 de funciones analíticas, enfocándonos esencialmente en la unidad 3.3, la cual nos habla acerca de lo que son las funciones armónicas. Desarrollaremos los ejercicios 2 y 4, en los cuales se nos pide determinar que la función dada sea armónica en un dominio apropiado, determinar la armónica conjugada y formar la correspondiente función analítica. De igual modo, desarrollaremos los ejercicios 11 y 12, en los cuales también se nos pide determinar o comprobar que la función dada es armónica en un dominio apropiado, determinar su armónica conjugada
Y aquí radica un tanto la diferencia entre los ejercicios, ya que aquí debemos identificar la función analítica, pero que ésta satisfaga la condición que se nos indica. Todos los ejercicios antes mencionados se encuentran en la página 147 del libro de texto Introducción al análisis complejo con aplicaciones del autor Denis Hessel. Entonces, sin más preámbulos, pasemos a desarrollar los ejercicios propuestos. El ejercicio que vamos a desarrollar es el número 2, el cual nos dice u de xy igual a 2x menos 2xy. Lo primero que vamos a hacer es comprobar que la función dada en u es armónica en un dominio apropiado. Es importante mencionar que una función es armónica cuando ésta satisface la ecuación de Laplace, es decir, que la segunda derivada parcial de u respecto a la segunda derivada parcial de x más la segunda derivada parcial de u respecto a la segunda derivada parcial de y es igual a 0. Entonces, una vez que sabemos esto, vamos a proceder a buscar las derivadas parciales. Primero, vamos a buscar las derivadas parciales respecto a x. Como es derivada parcial, la y en este caso es una constante. Es decir, que 2x menos 2xy tenemos constante por x. Entonces la derivada es la constante, que en este caso es 2. De igual modo, de este lado tenemos constante por x y en este caso, como la y viene siendo una constante, tenemos que la derivada respecto de x es 2y. Como vemos aquí, la derivada parcial de u respecto a x es igual a 2, que es la constante que obtuvimos aquí, menos 2y. Ahora, es importante que busquemos la segunda derivada parcial de u respecto a la segunda derivada parcial de x. ¿Qué hacemos? Pues esta derivada que fue la que obtuvimos, buscamos nuevamente la derivada. Como podemos ver, la x no está. Entonces, todos estos valores vienen siendo constantes, es decir, que la segunda derivada parcial de u respecto a la segunda derivada parcial de x es igual a 0. Ahora, buscamos las derivadas parciales de u respecto a y. En este caso, tenemos que la derivada parcial de u respecto a la derivada parcial de y igual a 2x menos 2xy. Tenemos que la x en este caso será la constante, es decir que 2x constante al derivar es igual a 0 y de este lado tenemos y por constante, que el resultado sería la constante, que en este caso sería negativo 2x. Por tanto, la primera derivada parcial de u respecto a y es igual a negativos 2x. Entonces, como hicimos en el proceso anterior, tenemos que buscar la segunda derivada de esta. Entonces, la segunda derivada parcial de u respecto a la segunda derivada parcial de y, en este caso tenemos constante y al derivar esta constante podemos percatar que el resultado es 0. Entonces, una vez obtenidas las derivadas parciales de segundo orden, tanto de x como de y, procedemos a sumarlas y de esa forma podremos comprobar si realmente se cumple la ecuación de Laplace, es decir, que su resultado sea igual a 0. Entonces, al sumarlo, vemos que el resultado de la segunda derivada parcial de u con respecto a la segunda derivada parcial de x es igual a 0, más el resultado obtenido de la segunda derivada parcial de u con respecto a la segunda derivada parcial de y también es 0, obteniendo como resultado 0 igual a 0. Por tanto, se puede apreciar que se cumple esta condición, ya que ambas derivadas de segundo orden dieron como resultado 0. Por tanto, se satisface la ecuación de Laplace, lo cual nos indica que la función es armónica. Pasemos
Pasamos al siguiente paso, el cual es determinar la armónica conjugada, la cual está representada por v de x, y. No obstante, es importante destacar que mediante la armónica conjugada, lo que se espera es que ésta cumpla las ecuaciones de Cauchy-Riemann junto con la función de u. Sin embargo, es importante que recordemos qué son las ecuaciones de Cauchy-Riemann, las cuales son la derivada parcial de u respecto a la derivada parcial de x es igual a la derivada parcial de v respecto a la derivada parcial de y. De igual modo, la derivada parcial de u respecto a la derivada parcial de y igual a menos la derivada parcial de v respecto a la derivada parcial de x, y estas deben satisfacerse para la v que estamos buscando. Entonces, es esencial mencionar que para esto necesitamos las derivadas parciales de u respecto a x y y, las cuales obtuvimos en el proceso realizado anteriormente. Entonces nos dimos cuenta que la derivada parcial de u respecto a la derivada parcial de x es igual a 2 menos 2y, y la derivada parcial de u respecto a la derivada parcial de y es igual a menos 2x. Las derivadas parciales de u se transforman y obtenemos la derivada parcial de v respecto a la derivada parcial de y debe ser igual a 2 menos 2y, menos la derivada parcial de v respecto a la derivada parcial de x igual a negativo 2x. Por los signos, esto cambia y obtenemos 2x. Entonces, a partir de estas ecuaciones podemos calcular la función de v de x, y integrando. Para esto vamos a tomar la primera ecuación, la cual es la derivada parcial de v respecto a la derivada parcial de y, siendo esta igual a 2 menos 2y. Ahora procederemos a integrar respecto de y. Haciendo integración parcial, por tanto la x actúa como una constante dentro de esta integral, pese a que en este caso no hay ninguna x. Entonces calculamos la integral con respecto de y, mediante la cual obtenemos v igual a 2y menos y al cuadrado. Recordar que debemos sumar una constante de integración, pero como estamos haciendo una integral parcial, la constante que sumamos es una función que depende de la variable constante, la cual en este caso es x, puesto que estamos haciendo integración parcial respecto a y. Entonces, por tal razón sumamos una función de x. Se puede apreciar aquí que tenemos la v, pero no conocemos cuál es la función g de x y es esencial determinarla. Por eso, lo que haremos ahora es que el resultado que obtuvimos lo vamos a derivar respecto a x. Como estamos derivando respecto a x, la y es constante, así que aquí tenemos 2y, al derivarlo es 0, menos y al cuadrado, como es constante, al derivarlo es 0, más g de x, que esto sí es una función de x, entonces su derivada será g' de x. Ahora procederemos a comparar la derivada parcial de v respecto a la derivada parcial de x obtenida, que es g' de x, con la derivada parcial de v respecto a la derivada parcial de x que teníamos desde un inicio, la cual es igual a 2x. Entonces lo que hacemos ahora es igualar y mediante esto obtenemos la función de g integrando respecto a x. Entonces g de x será igual a la integral de 2x con respecto de x, lo cual nos dará como resultado x al cuadrado más una constante. Y en este caso sí es una constante, puesto que
g solo depende de una variable. Entonces, ya que tenemos la función g, lo que hacemos es sustituirla en la función v que nos dio a inicio, lo cual es igual a 2y menos y al cuadrado más g de x. Al sustituir, nos damos cuenta que la función v de xy es igual a 2y menos y al cuadrado más g de x, que al sustituir es x al cuadrado más c. Y esto representa lo que es nuestra armónica conjugada. Ahora vamos a formar la función analítica correspondiente, la cual es el paso C del ejercicio propuesto, y esta nos dice que es escribir la función f de z igual a u más i por v, que en definitiva es la función f de z, que es igual a u de xy más i por v de xy. En definitiva, lo único que debemos hacer es sustituir nuestra función de origen u más i, que multiplica todo lo que obtuvimos en v, y esta es nuestra función analítica correspondiente. Aquí recordamos que z es igual a x más i por y. Entonces x representa la parte real de z, mientras que y representa la parte imaginaria de z. Y aquí es donde concluimos los 3 pasos que se nos pidió en el ejercicio propuesto, el cual el primero era comprobar que la función era armónica en un dominio apropiado. El segundo paso, la armónica conjugada, y como tercer y último paso, determinar la función analítica correspondiente. Ahora vamos a proceder a visualizar la gráfica que se obtiene mediante la ecuación del ejercicio número 4. Bien, graficamos u de xy igual a 2x menos 2xy. Podemos ver cómo se forma la gráfica. Aquí vemos sus movimientos y la forma que tiene. Vamos a ver la gráfica que se obtiene mediante los resultados obtenidos en la función analítica. Graficamos directamente 2x menos 2xy más 2y menos y al cuadrado más x al cuadrado más c, y podemos visualizar que la gráfica que se obtiene es similar a la dada en la ecuación. Tenemos aquí el ejemplo número 4, el cual nos dice u de xy igual a x al cubo menos 3xy al cuadrado. Vamos a proceder igual que en el anterior a buscar las derivadas parciales de u respecto a x y respecto a y. Entonces, las derivadas parciales respecto a x tenemos que en este caso y va a ser una constante, por tanto tenemos que aquí 3x al cuadrado menos 3y al cuadrado, y esa es nuestra derivada parcial, la derivada parcial de u respecto a la derivada parcial de x. Ahora recordemos que debemos buscar una segunda derivada, la cual sería segunda derivada parcial de u respecto a la segunda derivada parcial de x, en la cual la y también cumple la función de constante. Es decir, tenemos que la segunda derivada será igual a 6x, y esto, como no tenemos una x aquí, pues esto es una constante, lo cual nos da como resultado al derivar 0. Por tanto, la segunda derivada parcial de u respecto a la segunda derivada parcial de x es igual a 6x. Bien, ahora procederemos a buscar las derivadas parciales de u respecto a y. Entonces tenemos ahora que x será la constante. Por tanto, la derivada parcial de u respecto a la derivada parcial de y es igual a negativo 6xy. Entonces, teniendo como resultado que esa va a ser nuestra primera derivada parcial,
recordemos que también debemos buscar nuestra segunda derivada. Entonces, aquí nuevamente la x será una constante. Tenemos entonces que la segunda derivada parcial de u respecto a la segunda derivada parcial de y será igual a negativo 6x. Una vez obtenidas las derivadas parciales de segundo orden tanto de x como de y, procedemos a sumarlas y de esta forma determinar si realmente se cumple la ecuación de Laplace. Se puede apreciar que se cumple esta condición, puesto que al sumar las derivadas de segundo orden, el resultado es igual a 0. Por tanto, se satisface la ecuación de Laplace, lo cual nos indica que la función es armónica. Pasamos al siguiente paso, el cual es determinar la armónica conjugada representada por v de xy. En este es importante destacar, tal y como dijimos en el ejercicio anterior, que mediante la armónica conjugada lo que se espera es que se cumplan las ecuaciones de Cauchy-Riemann, las cuales son la derivada parcial de u respecto a la derivada parcial de x debe ser igual a la derivada parcial de v respecto a la derivada parcial de y de igual modo la derivada parcial de u respecto a la derivada parcial de y debe ser igual a menos la derivada parcial de v respecto a la derivada parcial de x. Las derivadas parciales de u se transforman y vamos a obtener que la derivada parcial de v respecto a la derivada parcial de y será igual a 3x al cuadrado menos 3y al cuadrado, mientras que menos la derivada parcial de v respecto a la derivada parcial de x será igual a negativo 6xy. Como tenemos en ambos lados signos negativos, el valor que vamos a obtener es 6xy. A partir de estas ecuaciones podemos calcular la función v de xy integrando. Vamos a seleccionar la primera ecuación, la cual es la derivada parcial de v respecto a la derivada parcial de y igual a 3x al cuadrado menos 3y al cuadrado. Procedemos a integrar respecto de y, siendo integración parcial. Como podemos ver, entonces al calcular esta integral con respecto de y, tenemos como resultado que v es igual a 3x al cuadrado y menos y al cubo. Es importante recordar que debemos sumar una constante de integración, puesto que estamos haciendo una integral parcial. La constante que sumamos es una función que depende de la variable constante, la cual en este caso podemos ver que es x, puesto que estamos haciendo integración parcial respecto de y, entonces sumamos lo que es una función de x. No sabemos el valor que posee g de x, entonces es esencial determinarlo. Por eso, lo que haremos ahora es que el resultado que obtuvimos lo vamos a derivar respecto de x. Estamos derivando respecto a x, la y es una constante, entonces tenemos que la derivada parcial de v respecto a la derivada parcial de x es igual a 6xy más g' de x. Ahora procederemos a comparar la derivada parcial de v respecto a la derivada parcial de x, esta que tenemos aquí, que fue la que obtuvimos mediante el proceso de derivar respecto a x, con la derivada parcial de v respecto a la derivada parcial de x que teníamos al inicio, la cual es igual a 6xy. Entonces igualamos la expresión. Procedemos a despejar a g' de x y tenemos que 6xy menos 6xy es igual a 0 más una constante.
Como es 0, no es necesario marcarlo aquí en la expresión y podemos darnos cuenta que gx es igual a c. Ahora procedemos a sustituir la función de g en la ecuación v igual a 3x al cuadrado, y menos y al cubo más g de x. Obtenemos que la función v de xy es igual a 3x al cuadrado y menos y al cubo más c, siendo esta nuestra armónica conjugada. Sucede el ejercicio propuesto y esta nos dice que es escribir la función f de z igual a u más i por v, que en definitiva es la función f de z que es igual a u de xy más i por v de xy. En definitiva, lo único que debemos hacer es sustituir nuestra función de origen u más i que multiplica todo lo que obtuvimos en v. Entonces, aquí obtenemos lo que es nuestra función analítica, f de z igual a x al cubo menos 3xy al cuadrado más i por 3x al cuadrado y menos y al cubo más c. Ahora vamos a utilizar el software Wolfram Alpha para determinar si las derivadas obtenidas de la ecuación están correctas. Colocamos la función, la cual es u de xy igual a x al cubo menos 3xy al cuadrado, y podemos apreciar que la derivada parcial de u respecto a la derivada parcial de x es igual a 3x al cuadrado menos 3y al cuadrado, mientras que la derivada parcial de u respecto a la derivada parcial de y es igual a negativo 6xy, lo mismo que obtuvimos en el proceso realizado. De igual modo, vamos a verificar la integral de 3x al cuadrado menos 3y al cuadrado respecto a y vemos que el resultado que se obtiene es el mismo que obtuvimos en la ecuación, que es 3xy al cuadrado menos y al cubo más una constante. Procederemos a desarrollar el ejercicio número 11, en el cual se nos pide comprobar que la función dada en u es armónica en un dominio adecuado, determinar su armónica conjugada v y encontrar una función analítica que satisfaga la condición que se nos indica, que en este caso es esta, ¿verdad? Entonces, lo primero que haremos, al igual que en los ejercicios anteriores, es buscar las derivadas parciales respecto a x. Entonces, tenemos que u de xy es igual a xy más x más 2y menos 5. Por tanto, como vamos a derivar respecto a x, la y representa lo que es una constante. Es decir, que la derivada parcial de u respecto a la derivada parcial de x será igual a y más 1, puesto que 2y menos 5, como es constante, al derivar su resultado es igual a 0. De igual modo, debemos encontrar las derivadas de segundo orden. Entonces, tenemos que la segunda derivada parcial de u respecto a la segunda derivada parcial de x es igual a 0, debido a que y continúa siendo una constante y al derivar su resultado es 0, al igual que 1. Ahora buscaremos las derivadas parciales respecto a y. Tenemos que u de xy igual a xy más x más 2y menos 5. La derivada en este caso, como es respecto a y, la x será una constante. Por tanto, el resultado que vamos a obtener es x más 2, puesto que x al derivarlo es 0 y negativo 5 también. Entonces tenemos que la derivada parcial de u respecto a la derivada parcial de y es igual a x más 2.
Ahora buscaremos la segunda derivada. Por tanto, la x continúa siendo una constante, es decir, que el resultado que vamos a obtener es la segunda derivada parcial de u respecto a la segunda derivada parcial de y es igual a 0. La derivada de u respecto a la segunda derivada de x es 0, más la segunda derivada de u respecto a la segunda derivada de y también es 0, obteniendo de esa forma que la función u de xy es armónica en un dominio apropiado. Ahora pasamos al siguiente paso, el cual es determinar la armónica conjugada, la cual se representa como v de xy. Recordemos que mediante la armónica conjugada lo que se espera es que ésta cumpla las ecuaciones de Cauchy-Riemann junto con la función u, las cuales se representan como la derivada parcial de u respecto a la derivada parcial de x debe ser igual a la derivada parcial de v respecto a la derivada parcial de y. De igual modo tenemos que la derivada parcial de u respecto a la derivada parcial de y debe ser igual a menos la derivada parcial de v respecto a la derivada parcial de x. Derivadas parciales respecto a u que obtuvimos se transforman y obtenemos que la derivada parcial de v respecto a la derivada parcial de y es igual a y más 1, mientras que menos la derivada parcial de v respecto a la derivada parcial de x es igual a x más 2. Como tenemos aquí el signo, pues esta expresión será negativa. A partir de estas ecuaciones podemos calcular la función de v de xy integrando. Para esto vamos a dar inicio con la primera ecuación. Derivada parcial de v respecto a la derivada parcial de y igual a y más 1. Procedemos a integrar esta expresión respecto a y obtenemos como resultado v es igual a y al cuadrado sobre 2 más y. Entonces, recordemos nuevamente que debemos sumar una constante de integración, la cual en este caso será g de x, ya que la x en esta expresión actúa como una constante. Debemos decir que sabemos a qué es igual v, pero no sabemos cuál es el valor de gx y es necesario que lo conozcamos para seguir con el proceso. Por tanto, lo que haremos es derivar esta expresión respecto a x, donde y será una constante. Procedemos a derivar, recordemos que y cumple la función de constante, por tanto, y al cuadrado sobre 2 es igual a 0, más y también es 0, puesto que es constante, pero tenemos que g de x sí es una función de x, entonces al derivar vamos a obtener que el resultado es g' de x. Ahora procedemos a comparar derivada de v respecto a derivada de x que obtuvimos hace un instante, la cual es igual a g' de x, con la derivada parcial de v respecto a la derivada parcial de x que teníamos anteriormente, la cual es igual a menos x menos 2. Para obtener la función de gx, lo que hacemos es integrar respecto a x. Entonces, la función g de x será igual a la integral de menos x menos 2 con respecto a x, lo cual nos dará como resultado menos x al cuadrado sobre 2 menos 2x, y recordemos que se suma una constante. Entonces, una vez obtenida la función g de x, lo que hacemos es sustituir la función g en v. Una vez sustituida, obtenemos como resultado que v de xy es igual a y al cuadrado sobre 2 más y menos x al cuadrado sobre 2 menos 2x más c, siendo esta nuestra armónica conjugada. Lo que hacemos es combinar la función de uxy más y por v de xy,
la cual al sustituir obtenemos como resultado que f de z es igual a xy más x más 2y menos 5 más y por y al cuadrado sobre 2 más y menos x al cuadrado sobre 2 menos 2x más c, lo cual es en sí nuestra función compleja resultante. Una vez obtenida la función compleja, recordemos que se nos indica una condición, la cual es que la función 2i es igual a negativo 1 más 5i. Evaluando tenemos que z es igual a 2i, es decir que x es igual a 0 y y es igual a 2. Procedemos a sustituir en la función obtenida al final, la cual es igual a f de z es igual a xy más x más 2y menos 5 más y por y al cuadrado sobre 2 más y menos x al cuadrado sobre 2 menos 2x más 6. Sustituimos los valores x0 en y2 más 0 más 2 por 2, ya que ese es el valor que representará y menos 5, más 2 al cuadrado sobre 2 más 2 menos 0 al cuadrado sobre 2 menos 2 por 0 más c. Entonces podemos ver que 2 por 0 nos da 0 más 0, 0, 2 por 2 es 4 menos 5 nos da como resultado negativo 1 más 2 por 2 es 4 dividido entre 2 nos da como resultado 2 más 2 es igual a 4 y ya todo esto nos da 0 ya que 0 elevado al cuadrado es 0 y 2 por 0 es 0. Entonces tenemos como resultado de realizar las operaciones que la función 2i es igual a negativo 1 más 4i. No obstante, para que la función 2i sea igual a negativo 1 más 5i, como se nos indica en la condición, la constante debe ser igual a 1. Por tanto, la función que satisface la igualdad es la misma función que tenemos, solamente sustituyendo el valor de la constante con 1. Es decir, que ahora procedemos a sustituir los valores nuevamente. Recordemos que x es igual a 0 y y es igual a 2. Una vez que sustituimos, tenemos que esta parte 0 por 2 es 0, 0, 2 por 2 es 4, menos 5 nos da como resultado negativo 1. Tenemos que 2 al cuadrado es 4 dividido entre 2 es 2, más 2 es igual a 4, más 1 que nos da como resultado 5. Al multiplicarlo por la i nos da como resultado que la función 2i es igual a negativo 1 más 5i. Y aquí vemos que se cumple la condición indicada. Ahora vamos a proceder a visualizar la gráfica de esta ecuación en GeoGebra. Simplemente tenemos que añadir u de xy igual a xy más x más 2y menos 5 y aquí podemos ver la gráfica que se obtiene mediante la ecuación dada. Ahora desarrollaremos el ejercicio número 12 en el cual se nos pide comprobar que la función dada u es armónica en un dominio adecuado D, determinar su armónica conjugada v y encontrar una función analítica la cual satisfaga la condición que se nos indica, que en este caso es esta de aquí. Entonces tenemos que u de xy es igual a 4xy al cubo menos 4x al cubo y más x. Como vimos en los ejercicios anteriores, para comprobar que la función dada sea armónica, se debe satisfacer lo que es la ecuación de Laplace, es decir, que las derivadas de segundo orden, al ser sumadas, nos den como resultado 0.
Ahora procederemos a buscar las derivadas parciales de u respecto a x. En este caso debemos recordar que la y será una constante. Por tanto, tenemos que la derivada parcial de u respecto a la derivada parcial de x es igual a 4y al cubo menos 12x al cuadrado y más 1. Recordemos que debemos buscar las derivadas de segundo orden, donde y nuevamente será una constante, y obtenemos que la segunda derivada parcial de u respecto a la segunda derivada parcial de x es igual a negativo 24xy. Procedemos a buscar las derivadas parciales de u respecto a y, donde en este caso x será la constante. Tenemos que la derivada parcial de u respecto a la derivada parcial de y será igual a 12xy al cuadrado menos 4x al cubo. Nuevamente buscamos las derivadas de segundo orden, donde x otra vez será una constante. Entonces tenemos que la segunda derivada parcial de u respecto a la segunda derivada parcial de y es igual a 24xy. Ahora pasamos a sumar las derivadas parciales de segundo orden que hemos obtenido y podemos darnos cuenta que al sumarlas vamos a obtener como resultado 0. Por tanto, se cumple que la función dada es armónica en un dominio apropiado. De paso, el cual consiste en determinar la armónica conjugada representada por v de xy. Es importante destacar que mediante la armónica conjugada lo que se espera es que ésta cumpla las ecuaciones de Cauchy-Riemann, las cuales son la derivada parcial de u respecto a la derivada parcial de x es igual a la derivada parcial de v respecto a la derivada parcial de y, del mismo modo que la derivada parcial de u respecto a la derivada parcial de y es igual a menos la derivada parcial de v respecto a la derivada parcial de x. Y estas deben satisfacerse para la v que estamos buscando. Bien, aquí tenemos la derivada parcial de u respecto a la derivada parcial de x, la cual es igual a 4y elevado al cubo menos 12x elevado al cuadrado y más 1. De igual modo, tenemos que la derivada parcial de u respecto a la derivada parcial de y es igual a 12xy al cuadrado menos 4x al cubo. Estas derivadas se transforman y obtenemos que la derivada parcial de v respecto a la derivada parcial de y será igual a 4y al cubo menos 12x al cuadrado y más 1, y de igual modo que menos la derivada parcial de v respecto a la derivada parcial de x será igual a 12xy al cuadrado menos 4x al cubo. Integrando calculamos la función v de xy y para esto vamos a tomar la primera ecuación, la cual es la derivada parcial de v respecto a la derivada parcial de y es igual a 4y al cubo menos 12x al cuadrado y más 1. Integrando respecto a y tenemos como resultado que v es igual a y elevado a 4 menos 6x elevado al cuadrado por y elevado al cuadrado más y. Sumamos una constante de integración, la cual en este caso será g de x. Conocemos a qué es igual la función de v, sin embargo, desconocemos lo que es g de x, por tanto procederemos a derivar esta función por completo respecto a x. Al derivar respecto a x, recordemos que y será una constante, es decir, que vamos a tener como resultado que la derivada parcial de v respecto a la derivada parcial de x será igual a negativo 12xy al cuadrado más
g' de x. Obtenido este resultado, procedemos a comparar la derivada parcial de v respecto a la derivada parcial de x que obtuvimos hace un instante, la cual es negativo 12xy al cuadrado más la función g' de x. Procedemos a igualarla a la derivada parcial de v respecto a la derivada parcial de x, que es igual a negativo 12xy elevado al cuadrado más 4x elevado al cubo. Tenemos como resultado que la función g de x es igual a negativo 12xy elevado al cuadrado más 4x elevado al cubo más 12xy elevado al cuadrado. Al realizar las operaciones correspondientes, tenemos como resultado que g de x es igual a 4x elevado al cubo. Integramos esta respecto a x, tenemos como resultado que g de x será igual a x elevado a 4 más c. Procedemos a sustituir la función g de x en la función v que obtuvimos hace un momento, y al sustituir tenemos que v de xy es igual a y elevado a 4 menos 6x elevado al cuadrado por y elevado al cuadrado más y más x elevado a 4 más c. Determinando así que esta es nuestra armónica conjugada. En el paso C lo que hacemos es combinar la función f de z igual a u de xy más i por v de xy, y al sustituir los valores que ya hemos obtenido, que es nuestra función original de u y la v, que es de la función armónica, obtenemos como resultado que f de z es igual a 4x por y elevado al cubo menos 4x elevado al cubo por y más x más i por y elevado a 4 menos 6x elevado al cuadrado por y elevado al cuadrado más y más x elevado a 4 más c, teniendo como resultado que esta es nuestra función compleja resultante. Una condición, la cual es que la función f de 1 más i es igual a 5 más 4i. Ahora, con la función de z obtenida anteriormente, lo que hacemos es evaluarla en z igual a 1 más i. Es decir, sustituimos los valores donde x representaba 1 y y también representaba 1. Entonces, al realizar las operaciones, obtenemos como resultado que la función 1 más i es igual a 1 más i por negativo 3 más c. El valor obtenido es diferente a la condición que se nos indica. Como la parte real es diferente, la igualdad no es válida. Por tanto, para que la función f satisfaga, la relación debe ser igual a f de z es igual a 4x por y elevado al cubo menos 4x elevado al cubo por y más x más 4 más i por y elevado a 4 menos 6x elevado al cuadrado por y elevado al cuadrado más y más x elevado a 4 más c. Procedemos a sustituir los valores de x, que es igual a 1, y y, que es igual a 1. Obtenemos como resultado que f de 1 más i es igual a 4 menos 4 más 1 más 4 más i por 1 menos 6 más 1 más 1 más c. Realizando las operaciones, obtenemos que 4 menos 4 es 0, más 1, 1, más 4, 5, más i por 1 menos 6 sería negativo 5, más 1, negativo 4, más 1, negativo 3,
teniendo así como resultado que la función f de 1 más i es igual a 5 más i por negativo 3 más c. Procedemos a igualar las partes imaginarias de la condición que se nos indicó. Queda eliminado el 5 y tenemos como resultado que negativo 3 más c es igual a 4. Al despejar la c obtenemos como resultado que c es igual a 4 más 3, teniendo así que el valor de c es 7. Donde se puede observar que la función que satisface la igualdad es 7, entonces por eso procedemos a sustituirlo en la función, obteniendo como resultado que f de z es igual a 4x por y elevado al cubo menos 4x elevado al cubo por y más x más 4 más y por y elevado a 4 menos 6x elevado al cuadrado por y elevado al cuadrado más y más x elevado a 4 más 7, siendo esta nuestra función analítica correspondiente. Una vez que encontramos las funciones que satisfacen la condición indicada. Sin lugar a dudas, los recursos son esenciales para dar y obtener un conocimiento fructífero. Por tanto, para realizar la presentación en curso, utilizamos ciertos recursos, los cuales fueron GeoGebra para representar las gráficas de los ejercicios propuestos, InShot para la edición del video, Wolfram Alpha para comprobar los ejercicios propuestos, Canva para los estilos y diseño de la presentación en curso, PowerPoint para realizar la diapositiva y Filmora como un componente para la edición del video. Bien, para finalizar es importante resaltar que al combinar funciones como u de xy más i por v de xy se obtiene lo que es una función compleja, la cual es analítica en D. Por tanto, si esta función es analítica en un dominio D, sus partes real e imaginarias son necesariamente armónicas en D. De igual modo, siempre tenemos que tomar en cuenta que para que una función sea armónica en un dominio apropiado, esta debe satisfacer lo que es la ecuación de Laplace. Es decir, que las derivadas de segundo orden al ser sumadas, su resultado sea igual a 0. Las fuentes bibliográficas utilizadas para proporcionar una información de calidad fue el libro de texto Introducción al análisis complejos con aplicación de los autores Denis Hessel y Patrick D. Shanahan en su segunda edición. Aquí podemos observar sus citas en formato APA. De igual modo, es importante destacar que este libro lo pueden obtener mediante Amazon o distribuidoras autorizadas. Les dejo esta bonita reflexión compartida por Steve Jobs, la cual nos dice: el único modo de hacer un buen trabajo es amar lo que haces, y sin lugar a dudas tiene toda la razón, puesto que cuando trabajamos en aquello que nos gusta, cuando hacemos lo que nos gusta, lo hacemos con todo el amor, responsabilidad y empeño posible, puesto que más que trabajar estamos haciendo algo que realmente queremos y eso se ve reflejado en todas nuestras acciones, en el diario vivir y en definitiva logramos que los demás entiendan realmente lo que queremos expresar. Por eso siempre debemos tratar de hacer eso que nos llama, eso que nos apasiona y que realmente queremos hacer. Bien, esto fue todo por la presentación del día de hoy. Espero de todo corazón que el tema trabajado haya sido de provecho para ustedes, les haya gustado y sobre todo hayan entendido a la perfección los ejercicios explicados. De igual modo, adjunto aquí algunas fotografías durante mi formación como docente, esperando vernos en una próxima. Hasta luego.